En Ecuador perdió la candidata del expresidente Rafael Correa y ganó la fórmula del empresario Daniel Noboa y doña Verónica Abad. Ella va a ser la presidenta, la vicepresidenta, mientras se termina el actual periodo hasta el año 2025 y seguramente ahí participarán nuevamente en las elecciones y tendrán un derecho a reelección, así que lo que se está abriendo en Ecuador es un capítulo que puede ser largo. Doña Verónica Abad es la nueva vicepresidenta, la electa en las elecciones de este fin de semana en Ecuador. Señora Abad, buenos días. Muy buenos días, estimado Néstor. Muchísimas gracias por la oportunidad en Blue Radio Colombia. Gracias por permitirnos poder llegar hacia ustedes, también nuestro querido hermano país, el de poder hablar con amplitud y verdad lo que está pasando y aconteciendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, doña Verónica, quisiera que usted le contara a los colombianos quiénes son ustedes. El presidente Noboa es un hombre muy joven, tiene apenas 35 años, Daniel Noboa. ¿Quiénes son ustedes que formaron la dupleta esta que ganó con el 52%, algunas pequeñas décimas adicionales, con el 52% de los votos en las elecciones presidenciales del Ecuador? Bueno, en realidad la fórmula Noboa-Abad se viene ya creando desde hace 2 años atrás para participar en el año 2025, eran nuestros proyectos con ADN, y esta conformación poco a poco estructural lo veníamos ya realizando hasta el momento en que llegó la muerte cruzada en el Ecuador, que fue algo que sorprendió a todos los ecuatorianos, y a partir de esto nombrado por el presidente Lazo, pues empezamos a preparar y tuvimos que adelantar elecciones en el caso nuestro como grupo, ¿no? Político, que estábamos muy activos en el país. Y pues en este adelanto, como tú sabes, hemos vivido algo que en la historia del Ecuador nunca ha pasado, y obviamente tuvimos que dar acelerador, digamos, en el tiempo, porque fue muy cortito el tiempo que tuvimos, porque esta es una época de transición en donde tenemos que culminar un periodo presidencial, ¿cierto?, para volver a iniciar otro en el 2025. Entonces, Noboa, obviamente con Verónica Abad, es un equipo joven en donde hemos venido construyendo la nueva política y la nueva generación, sí, que nosotros nos denominamos, ¿no? Y sí, esto es prestarle más atención a las acciones antes que a la palabra. Vicepresidenta, es decir, perdóneme sí, interrumpirla, ¿qué significa para el movimiento político del expresidente Rafael Correa sufrir la segunda derrota consecutiva? La vez pasada perdiendo con Guillermo Lazo y en esta oportunidad perdiendo con la fórmula de Daniel Noboa y de Verónica Abad. Bueno, es un desgaste, ¿no? Es decir, que las ideas y la forma que ellos manejan la política prácticamente ya es un rechazo para los ecuatorianos. Su fórmula, sin duda alguna, de prometer no cumplir y de prometer algo bonito y al final llevar a todo lo contrario el pueblo ecuatoriano, como es la violencia, la escasez, la pobreza, la falta de empleo, la crisis en sí misma que vive Ecuador. Ese ha sido el resultado de la política pública de ellos, ¿no?, al poner en acción. Por lo cual esto ha rechazado el pueblo ecuatoriano y es clarísimo, por lo cual el voto anticorreísta está presente. Por segunda vez se lo aclara al correísmo de que eso ya no quiere el Ecuador. Entonces apuesta totalmente a una forma distinta de hacer política, que es en realidad sentarnos a conversar, a dialogar y a poner puntualmente una agenda que primeramente llega a lo económico como parte fundamental de un país, para así con esa fuerza contrarrestar hoy en día la violencia del narcotráfico que está iniciando en el país. Sobre eso quiero preguntarle, vicepresidenta, lo que hoy vive Ecuador es muy similar a lo que afrontó Colombia en los 80 y en los 90 con los carteles de la droga. Yo diría que incluso con unas aristas un poco más delicadas porque hay crimen transnacional. Colombia está ligada también dolorosamente a la violencia que hoy afecta a Ecuador. ¿Cuál es el plan del nuevo gobierno para afrontar esta situación que pareciera, entre otras, haber permeado a varias instituciones del Estado ecuatoriano? Claro, como desde el 2008, y lo sabemos desde la constituyente que el
presidente Correa en ese momento decidió cambiar, debilitó completamente las fuerzas de defensa de nuestro país. Y esto hace que las reformas actualmente sean muy necesarias, por lo cual Daniel ha propuesto la consulta popular. Es en donde nos va a permitir hacer las reformas del código del COIP, en este caso, que nos ayuda a nosotros a poder contrarrestar la violencia, porque es la ley quien está en contra de este momento, en donde las Fuerzas Armadas no pueden actuar, en donde una policía, la fuerza pública, está atada de brazos para contrarrestar, en donde no puede haber una defensa, porque esa defensa le cuesta y le lleva a la cárcel, mientras que el criminal está en las calles, y donde se ha corrompido básicamente el tema de la justicia en el país. La falta de institucionalidad está totalmente quebrada en Ecuador, en donde la verdad ya no impera la corrupción, es decir, la impunidad está entre jueces y fiscales totalmente corrompidos, por lo cual hay que hacer una depuración interna, y eso es lo que propone nuestro querido presidente actual, en donde se tiene que hacer todo a través de una consulta popular inmediata, es decir, a los 100 primeros días, en donde el cambio y la reforma, tanto en el tema justicia como la seguridad, nos va a permitir maniobrar, aparte de que la inversión pública tiene que haber, sin duda alguna, en el cambio de la forma que maneja en este momento tanto militares como policías, al crear una agencia de inteligencia internacional con cooperación internacional. Es decir, ustedes, Colombia, tienen un background enorme para enseñarnos a nosotros cómo empezar a contrarrestar el narcotráfico que tenemos, porque ustedes ya es algo que pasaron, vivieron, y esa experiencia tenemos que observarla. Entonces, el presidente está abierto de poder conversar con los países hermanos, que sin duda alguna son parte importante ante la lucha contra el narcotráfico, y el apoyo internacional para crear esta agencia de inteligencia nacional, que es lo que necesitamos. Señora, aparte de que se tiene que renovar el armamento, la tecnología tiene que existir de primera línea, como nos han enseñado. Colombia en este momento es el mejor equipo armado y tecnificado de la región para poder contrarrestar y pelear con un enorme gigante que tenemos al frente, ¿no? Que no hemos ganado aún la lucha, pero tenemos nosotros que iniciar este proceso. Este es un primer pulso, vicepresidenta. En 18 meses tienen que volver a enfrentarse en las urnas. El gran tema indiscutiblemente es la seguridad. ¿Cuál es el análisis, cuál es el balance que ustedes hacen, pues por supuesto enfrentándose al correísmo en 18 meses? Bueno, en realidad lo que nosotros necesitamos es tener en cuenta de que la propuesta nuestra es muy sencilla, en el tema de que tenemos 2 puntos grandes por cumplir en un periodo muy corto. Es el empleo con seguridad. Ninguna de las dos cosas es más importante que la otra. Las dos están en el mismo nivel. Si nosotros proponemos ampliar el tema económico para volver al Ecuador competitivo y así emplear las plazas de trabajo, que en este momento es lo que carece Ecuador, no podríamos hacerlo eso sin garantizar a los ecuatorianos de que sus comercios, por ejemplo, ante vacunadores, que las mujeres que emprendan no sean extorsionadas, de que aún las empresas tengan que cerrar antes de acabar una jornada por el temor a ser asaltadas y ser violentadas, que los jóvenes no puedan salir a estudiar a sus universidades porque van a ser atracados, van a ser violentados, es decir, presos completamente de una violencia. Y cuando hablamos de lo político, ustedes saben que Ecuador acaba y está pasando un momento muy crítico con la violencia política, en donde han matado, en donde han asesinado autoridades, candidatos que prácticamente llevaron una conmoción al país, y esto es lo que tenemos que hacer en corto tiempo. Entonces no tenemos mucho tiempo en realidad para hablar, sino en concretar acciones que nos lleven a poder llegar a eso. Doña Verónica, a propósito, ustedes llegan al gobierno a terminar el periodo del presidente Lasso. ¿Es un hecho que se vuelven a presentar en las elecciones presidenciales del 2025 o tienen alguna duda? No hay alguna duda. El proyecto político de nosotros con Daniel es realizado para por lo menos los próximos 20 años de existencia de este país, porque el arreglar un país no lo vamos a hacer en 1 año y medio, pero hay que iniciarlo el proceso, y eso es muchas reformas que tiene que haber. Hay mucha ley mala que se otorgó en el año 2008. ¿Y cómo van a hacer con un Congreso que es el mismo que venía de antes, que es el que le declaró la muerte política al presidente Lasso, y después terminan en la figura de la muerte cruzada?
Así es, en este momento tenemos un congreso en donde la mayoría sigue siendo correísta y pues los otros bloques, mientras se asientan, hablan, pueden unirse. Es un proceso dentro de la democracia que no puede dejar de haber. Pero nosotros con Daniel tenemos ya visualizado este tema desde mucho antes, por lo cual hemos propuesto 2 herramientas constitucionales que nos permiten en el año y medio concretar lo ofrecido. Es decir, decretos de ley que él lo va a pasar semanalmente, un decreto ley semanal para que pueda la Corte Constitucional llegar a su aprobación, y segundo, la consulta popular. Doña Verónica, lo que quería preguntarle es, ¿el nuevo Congreso ustedes lo consideran más amigable, menos hostil? ¿Podrían gobernar con ese nuevo Congreso elegido en la misma fecha de la primera vuelta? Bueno, en realidad lo que vemos nosotros es que tendremos un Congreso en el cual tenemos que sentar a conversar definitivamente con la parte opositora, ¿no? Esa es nuestra forma de hacer política, es decir, menos pelea y más detenimiento en el punto clave del Ecuador. ¿Qué vamos a hacer para sacar a la pobreza? ¿Qué vamos a hacer para terminar con la violencia? Sobre estos puntos claves, el legislativo tiene que empezar a discutir y ya no las conversaciones y discusiones al punto que llevaron a juicio a un presidente impidiéndole gobernar. Entonces hay que ordenar. Si eso no funciona, el diálogo que se supone que tiene que funcionar así un legislativo, en la ley y en las propuestas, en base a ideas y propuestas, y ya no el show que estamos acostumbrados a ver dentro de las asambleas o congresos de nuestras regiones, tiene que ser muy claro y a la vena, como nosotros decimos en nuestro país, para poder quitar radicalmente la violencia que está en nuestras calles y la pobreza. Escuchan ustedes, es doña Verónica Abad, la nueva presidenta, la presidenta electa este fin de semana en Ecuador. La vicepresidenta Verónica Abad, el presidente es el presidente Daniel Noboa. Doctora Abad, señora vicepresidenta, gracias y es un gusto saludarla. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir hablando aquí en Blue Radio. Muchas gracias, Néstor, por el espacio. Un saludo enorme a nuestro hermano país Colombia. Gracias por estar pendiente de nosotros y sin duda alguna estrechando siempre lazos para salir adelante en una región que tanto necesita unirse para salir con el desarrollo hacia adelante. Muy amables, gracias. Algo de tranquilidad en las elecciones presidenciales de este fin de semana, 9:08 en Blue Radio.